Cuando se habla de un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, el objetivo puede ser un cambio de régimen. Pero claro, una ofensiva así tiene unas repercusiones enormes sobre un activo geopolítico que es absolutamente clave, el petróleo. Vamos a analizar cómo esta acción militar puede afectar a su precio. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo va a influir la guerra sobre el precio internacional del petróleo? ¿Se va a disparar por las nubes o, y esto es lo interesante, podría contra todo pronóstico incluso bajar? La respuesta, como vamos a ver, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Para entenderlo bien, vamos a ir por partes. Primero veremos por qué el petróleo está justo en el punto de mira. Después analizaremos todos los argumentos alcistas, los que empujarían los precios hacia arriba. Luego los factores bajistas que podrían frenarlos. Y al final exploraremos el resultado incierto de esta especie de tira y afloja. Muy bien, pues entramos en materia. El petróleo es, para que nos entendamos, el motor de la economía mundial. Por eso, una acción militar contra un productor tan importante como es Irán crea, de forma inmediata, unas presiones intensísimas y, curiosamente, opuestas sobre su precio. Empecemos por el escenario que casi todo el mundo da por hecho, una subida de precios. Hay como mínimo 5 factores principales que podrían hacer que el coste del crudo se dispare de verdad. El primer golpe, y el más obvio, sería la reducción de la oferta. Se calcula que Irán podría dejar de exportar de la noche a la mañana unos 2 millones de barriles diarios. Y ojo, aunque Irán está sancionado, su principal comprador es China, que se lleva casi el 90% de su petróleo. Si China deja de recibir ese crudo, tendrá que salir a buscarlo a otros mercados, y eso, claro, impulsa los precios al alza para todo el mundo. Y aquí llegamos a un punto crítico, por no decir otra cosa, el estrecho de Hormuz. Esto no es un paso cualquiera, es la arteria petrolera más importante del mundo. Por aquí pasa casi un tercio de todo el crudo que se mueve por mar. Un bloqueo aquí sería sencillamente catastrófico. Y es que la dependencia de la región de este paso es casi total. Irán podría usar minas navales o misiles para hacerlo intransitable, y las consecuencias serían brutales. Solo hay que ver los datos. El 100% de las exportaciones de Kuwait, Qatar e Irán pasan por ahí. El 97% de las de Irak y casi el 90% de las de Arabia Saudí. Vamos, que un cierre efectivo supondría un mazazo tremendo para el suministro global de petróleo. Pero la cosa no acaba ahí. La presión alcista sigue. Irán podría responder atacando la infraestructura petrolera de sus vecinos, algo que de hecho ya ha hecho antes. Además, sus aliados hutíes podrían bloquear otro estrecho clave, el de Bab el-Mandeb, creando otro cuello de botella. Y por si fuera poco, los costes de transporte y los seguros marítimos ya se están disparando. Y esto no es teoría, ¿eh? El impacto económico directo ya se nota. El coste de llevar un carguero desde el Golfo Pérsico hasta China se ha triplicado. Y las primas de los seguros han subido un 60%. Transportar crudo por una zona de conflicto es muchísimo más caro y ese sobrecoste, pues al final, termina repercutiendo en el precio que pagamos todos. Bueno, hasta aquí el caso alcista, que parece muy sólido. Pero ahora viene lo interesante. Vamos a darle la vuelta a la tortilla, porque hay fuerzas bastante sorprendentes que podrían no solo contener la subida de precios, sino incluso empujarlos hacia abajo. Claro, porque el mercado no es estático. Para contrarrestar la pérdida de esos 2 millones de barriles de Irán, otros grandes productores de la OPEP podrían aumentar su producción en cerca de 500.000 de barriles al día. Y además, países que no están en la OPEP, como Estados Unidos o Brasil, tienen muchos incentivos para producir más si los precios suben, lo que ayudaría a contener la escalada. Y hay otros factores que ayudan a mitigar el riesgo. Por un lado, China ha estado acumulando reservas estratégicas de petróleo y podría aguantar semanas sin el suministro iraní. Por otro, la superioridad militar de la Armada estadounidense hace muy probable que pueda reabrir los estrechos en cuestión de semanas. Y por último, y esto es clave, está el poder de las expectativas del mercado. Y este punto es fundamental, porque en los mercados las expectativas a veces lo son todo. Si los operadores creen que el conflicto será rápido y que el régimen iraní caerá o buscará una salida cooperativa, podrían anticipar un aumento del suministro de petróleo a medio plazo. Y solo esa expectativa, por sí sola, podría ejercer una presión a la baja sobre los precios actuales. Es una paradoja fascinante, ¿verdad? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues nos encontramos ante un conflicto muy dinámico, con fuerzas que tiran en direcciones completamente opuestas. El resultado final no está ni mucho menos garantizado. Aquí tenemos un resumen de esta pugna. Por un lado, las presiones alcistas, la interrupción del suministro, una posible escalada regional y los mayores costes logísticos. Y por el otro, las presiones bajistas, la nueva producción de otros países, las reservas estratégicas, la intervención militar y, sobre todo, las expectativas de que todo acabe rápido.
Al final, por mucho que analicemos todos estos factores, todo se reduce a una sola variable. La dirección que tome el precio del petróleo no depende de una cosa o de la otra, sino de cómo evolucione el propio conflicto militar. Por lo tanto, el escenario se divide en dos caminos muy claros. Si el conflicto se alarga en el tiempo, se complica y se extiende por la región, las consecuencias serán muy negativas y los precios, casi con toda seguridad, subirán. Pero, si hay una resolución rápida que implique una rendición, ya sea de facto o formal, del régimen iraní, las perspectivas podrían ser incluso bajistas. Y esto nos deja con la gran incógnita final. Mientras todo esto se desarrolla, ¿está el mundo realmente preparado para un gran shock en los precios del petróleo? ¿O podría una resolución veloz traernos una caída de precios sorprendente e inesperada? La guerra al final tendrá la última palabra.